Multimedia presenta Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Sonia Venegas Álvarez y les doy la más cordial bienvenida a su programa Rutas y Retos de Legalidad. Hoy iniciamos la quinta temporada y le damos la bienvenida a los alumnos, a los profesores, a este nuevo semestre que acaba de iniciar, 2019-2, ¿verdad? Pues bien, en este programa solamente recordándole a nuestra querida audiencia que analizamos temas relacionados con el derecho administrativo, la administración pública, los derechos de los ciudadanos, entre otros. La emisión de hoy hablaremos sobre los 50 lineamientos de autoridad. Este documento empieza fundamental porque de aquí empiezan a surgir diversas reformas, sobre todo pues las reformas administrativas que hemos venido viendo y desde luego pues con sus fundamentos constitucionales en varios de los casos. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Yus Multimedia desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones de la División de Universidad a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Nos acompaña la maestra Ana María Ramírez. Buenas tardes, Anita. Hola, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Y nos acompaña Juan Antonio Negrete Zaragoza. Juanito, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, doctora Anita. Muy feliz de estar el día de hoy con ustedes en esta tarde y con toda nuestra comunidad universitaria. Bien, pues vamos a partir de estos 50 lineamientos de austeridad, mencionando que no se trata propiamente de un ordenamiento, eso hay que decirlo, no va a ser distinto en el momento en que ya se ha publicado un Plan Nacional de Gobierno y las leyes que han estado surgiendo, pero fundamentadas en la ideología de estos 50 lineamientos de autoridad que fueron realmente publicados desde julio del año pasado, julio de 2018, ¿verdad? Sobre los lineamientos en lo general, pues vamos viendo cómo cada uno de ellos constituye base para las distintas disposiciones administrativas. ¿Algo sobre las generalidades que quieran aportar o entramos de lleno con los lineamientos? Pues yo nada más quisiera acotar, como bien señaló, pues no es un ordenamiento, pero sí se me hace a mí como el informe inicial por el cual va a partir todo su gobierno. Recordemos que el gobierno del actual presidente de la República pues se ha versado mucho en esta cuestión del combate a la corrupción, cero tolerancia y sobre todo a volver austero la administración pública. Entonces realmente pues ahorita que los analicemos yo creo que muchas de las cosas ya se han visto reflejadas en la norma y sobre todo también en cosas que no tienen que ver necesariamente con el derecho, sino más bien con las conductas de los servidores públicos. O que bien, como lo vamos a ir viendo, que quizá ya existían en los ordenamientos, ¿no? Pero se le quiere dar cierta relevancia. Sí, de hecho, parte de estos 50 lineamientos, como lo vamos a ver más adelante, respecto de lo que comenta Juan Antonio, es que esta prestar el servicio por parte de las personas que están ocupando un cargo es importante y lo menciona que es un buen trato hacia la ciudadanía, porque como lo menciona la doctora, se supone que dentro del ordenamiento positivo ya se encuentra, solo que lo único que falta pues evidentemente es cambiar la actitud de los servidores públicos y hasta cierto punto realmente capacitarlos. Pues sí. Bien, vamos a iniciar entonces. El primero de estos lineamientos refiere o es una propuesta de reformar el artículo 108 constitucional para que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y relacionados con actos de corrupción. Entonces empezamos a ver cómo aquí nuevamente hay este énfasis en
el tema de la corrupción, ¿no? En donde pues se trata de aperturar la responsabilidad del presidente de la República, que hoy pues francamente está sumamente constreñida, muy limitada en este artículo. Inclusive, no solamente, digo, la idea de que se reformara este artículo lo podemos recordar porque él decía que, y ha sostenido, que pues obviamente el presidente es el ejemplo fidedigno de que tiene que ejercerse bajo la lupa de la ciudadanía, de la transparencia, de los órganos constituidos por los cuales se deba ver que el mismo presidente no cometa actos de corrupción ni ciertos delitos electorales. Tan es el caso que inclusive se buscó que se reformara la ley, la materia penal, sobre todo para ya normar como delitos graves las cuestiones de corrupción, el tráfico de influencias, la asociación entre funcionarios y particulares y los que se cometan fraudes a la hacienda pública. O sea, volvemos a lo mismo. Se están retomando figuras jurídicas que ya estaban algunas tipificadas en la norma penal, pero sí es interesante que se está metiendo ya como delito grave la cuestión de la corrupción como tal de los servidores públicos y bajo la lupa también del mismo presidente de la República. Y que podría decirse que se busca un sistema nacional anticorrupción de manera integral, no solo a partir, no sé, de los secretarios hacia abajo, sino tomar en consideración como toda esta estructura de gobierno, evidentemente iniciando por el presidente, como bien lo mencionas, como a representante de la nación, y entonces partiendo de esta premisa de que se debe iniciar por su persona, creo que es la manera en la que él trata de poner este primer lineamiento para buscar esta reforma. Entonces, creo que dentro de todo este cambio de gobierno que tanto se buscó, que tanto se apoyó en las elecciones y demás, entonces pienso que parte de esta argumentación pues busca legitimar más, creo, su presencia o su investidura de presidente de la República. Bueno, aquí también hay que recordar que tradicionalmente el presidente de la República en nuestro sistema jurídico, pues siempre únicamente su responsabilidad se ha constreñido a el traición a la patria y delitos graves del orden común, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 108, y que de cierto modo, yo recuerdo todavía de mis clases de constitucional, pues es una reminiscencia histórica, ¿no? En donde la figura del presidente o de los monarcas en su tiempo, pues era exactamente que no tuvieran ningún tipo de responsabilidad. Y aquí la propuesta está ampliando este espectro de responsabilidad a delitos relacionados con actos de corrupción y también delitos electorales. Bien, luego en el segundo de los criterios dice: quedarán suspendidos todos los fueros y privilegios para funcionarios públicos. Bueno, aquí Juanito, que estuvo muy activo en la Cámara, que ha estado muy activo en la Cámara de Diputados, seguramente nos podrá aportar algo respecto de esta iniciativa que ya se ha venido manejando sobre la supresión del fuero de los servidores públicos de alto nivel. Sí, doctora, claro que sí, pues mire, yo lo veo ahorita que decíamos de los lineamientos y que está este punto. Decíamos que son como los puntos por los cuales el presidente dentro de su sexenio tiene que abatir la corrupción y mostrar a la sociedad una nueva cara de un gobierno austero que no sea ostentoso. Pero lo veíamos analizando a finales del año 2018 con pacto que había emitido respecto de combatir a la corrupción como tal, que era el fuero legislativo. Recordemos, creo yo que desde que se ha venido discutiendo en la Cámara de Diputados este tema, que no es novedoso, es un tema que se ha venido manejando ya desde hace 3 sexenios más o menos, que se daba la idea de que se les debería quitar el fuero. Muchas veces nos confundimos y los legisladores también se confunden porque piensan que el fuero es esta esfera que te protege como servidor público de que si cometes un delito
estás fuera de la justicia y por tanto queda impune. Y no es tanto así. O sea, el origen del fuero nace de dos formas. Una, para proteger a los legisladores, que es un fuero que solamente atañe, en este caso a los legisladores, de que no tengan problemas por todos los criterios, pensamientos que ellos esgriman a la hora del debate público, Exacto. de que en ellos no tengan problema de expresarse y de que no se les condene por algo que ellos sostienen y defienden. Y el otro es que para que ellos puedan desenvolverse en este ámbito de sus competencias, pues no pudieran ser molestados en el periodo en que se iniciaban ciertas investigaciones si se les quería de alguna manera vincular a algún proceso penal. Entonces, ahorita volvemos al tema, el año pasado fue muy glorioso en los medios porque por primera vez en la Cámara de Diputados, más de la mayoría habían aprobado la reforma de que se quitara el fuero. Llegó al Senado y en el Senado pues no se logró la votación necesaria y vino para abajo la reforma. Ahorita vemos que es otro de los prospectos del nuevo gobierno, pero pues hay que ver cómo se va manejando, porque recordemos que si bien es cierto hay mayoría por parte del partido en el poder, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, pues no es menos cierto que para hacer una reforma constitucional, nuestro sistema constitucional requiere también de los disidentes y de las minorías. Exactamente, entonces pues este es un derecho constitucional de que antes de ser antes de que pudieran ser enjuiciados, pues hubiera todo un procedimiento para desaforarlos, ¿no? Propiamente, y que su objetivo primordial o su objetivo siempre ha sido pues proteger a los legisladores, como bien lo señalabas, Juanito, de cualquier acusación respecto de lo que puedan expresar dentro del ejercicio de su función como parlamentarios. Aparte también es importante que toda la comunidad, al menos ya iniciando por la académica, tenga claro estas cuestiones que nos planteas, porque pues también hay que tomar en consideración que si bien es cierto, ciertos fueros tienen un fin determinado. ¿Por qué? Pues atendiendo al interés público, en razón de que representan el interés o las necesidades de cierto sector de la población. Por lo tanto, pues deben tener ciertos no privilegios, sino tal vez sus derechos deben estar un poco bajo esta protección del fuero, que hasta cierto punto pueden tener o pueden gozar, porque evidentemente deben desarrollar sus actividades. Si representan a cierto sector de la población, pues bueno, cada sector ya podrá tener sus representantes. Es cierto que no podemos tener contentos a todas las personas, ¿verdad? Pero en teoría para eso están los representantes, para eso son representantes del pueblo, tanto diputados como senadores. Pero creo que este segundo lineamiento plantea muy bien que lo que pretende es suspender privilegios, sobre todo, porque a veces, como bien lo mencionas, pues se basan o tratan de protegerse o de proteger las acciones que llevan a cabo en base a ¿qué? Pues a un fuero. Y entonces ya en lugar de fuero ya pasa a ser un privilegio que va más allá de un interés social, de un interés público y que más bien va en un detrimento hacia la sociedad misma. Sí, definitivamente que se transgredió mucho el espíritu de la intención de este fuero, que de algún modo pues sí al constituir una exención, al constituir un privilegio, es un privilegio que se tiene, digo, pero tiene cierto sentido. Y dice, quedarán suspendidos los fueros y los privilegios. Aquí es mucho más amplio y después vamos a ver cómo se aterriza también en el ámbito de la regulación de prestaciones laborales. Y definir qué privilegios, ¿no? También. Sí, claro. Por ejemplo, doctor, ahorita en los lineamientos, porque son 50 y ya habíamos notado, pero también aquí me llama mucho la atención, por ejemplo, el lineamiento 4, 5 y 6, que es respecto a la Fiscalía General, la Fiscalía Electoral y la Fiscalía Anticorrupción. Creo que
estos 3 lineamientos hoy por hoy los vemos reflejados en un solo comentario, de mi parecer, Sí, si me lo permite, claro que sí. que así como se veía con el plan de paz y seguridad, pues ya hoy por hoy tenemos a un fiscal general que va a estar por 8 años, si no mal recuerdo, 8 o 9 años, para poder llevar sus funciones. Hubo una modificación, sabíamos nosotros que el proyecto era que existiera un fiscal y el fiscal anticorrupción fuera un ente independiente a la fiscalía. Hoy por hoy vemos que el fiscal, según la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, es el que va a tener la potestad de seleccionar a quien vaya a ocupar el cargo del fiscal anticorrupción y el fiscal electoral, ¿no? Y aquí es interesante cómo ya estamos viendo reflejados estos lineamientos en la praxis, ya que tenemos la ley, ya tenemos al fiscal, aún hay que ver cómo se va a ver la funcionalidad del fiscal anticorrupción y el electoral, pero ya tenemos que partimos de 2 cosas. El electoral tiene que evitar, sin duda alguna, que haya un menoscabo en las elecciones y se violen los derechos políticos de los ciudadanos. Y el Así como también el uso del presupuesto público, ¿no? Exactamente. En materia de Y de la anticorrupción, electoral. pues obviamente lo que hemos visto ya de sobra, ¿no? Ir contra los servidores públicos o personas que se vean vinculadas en actos de corrupción en detrimento de la sociedad y del erario público, por ejemplo, y muchos otros. Bueno, y aquí solamente puntualizar, hemos visto de sobra en el análisis, en la intención, en la discusión, pero quisiéramos verlo de En la sobra práctica, en la en los práctica, ¿no? hechos, como es. Porque en efecto, como mencionas aquí, ese tema de la fiscalía que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción, pues realmente desde cuándo se viene, pues vamos a decir, gestando, evolucionando, y pues apenas tenemos el nombramiento, ¿no? Recordando que eran de las propuestas de campaña del sexenio anterior también, ¿no? O sea, en realidad ya quisiéramos realmente ver la aplicación, pero pues también de pronto expresiones como que no se va a juzgar a nadie del pasado, pues deja mucho que desear, Sí. ¿no? Sí, para concluir la parte de las fiscalías, maestra Anita, ¿alguna impresión? Bueno, pues que como parte al tratarse de lineamientos contra la corrupción, combatiéndola ya de manera formal, pues evidentemente, digo, después de tanto tiempo que pasamos sin fiscal, tanto tiempo que se esperó, se está materializando y ahora lo importante, como siempre, y que realmente es determinante, es que se aplique la normativa que existe, porque a veces los servidores públicos mucho es de, bueno, ya está, ya tienen, nos habíamos tardado, pero bueno, aquí está, o llegó la nueva legislatura y entonces este es nuestro trabajo, ya se decidió quién va a ser titular, pero en realidad la ley marca cierto tiempo para la emisión de la normatividad respectiva y entonces vuelve a tardarse muchísimo tiempo, va a llegar el término de este periodo presidencial y van a querer despedirse emitiéndola, pero entonces en qué momento la van a empezar a aplicar. Entonces mucho tiene que ver justo con la parte que había comentado de estos lineamientos con el cambio de conducta de los servidores públicos hacia el desempeño de su servicio y sobre todo hacia reflejar lo que se está buscando, reflejarlo pues materialmente, es decir, ya hay fiscal, ya hay autoridades, ya está algo que faltaba y que era bastante importante, pero ahora realmente llevarlo a cabo, que evidentemente mucho de eso ya también se ha estado viendo con estos nuevos movimientos que está realizando respecto de, sobre todo ahorita lo que está pasando con Pemex. No digo o no pretendo calificar de bueno o malo las acciones, solo simplemente se está actuando o se está tratando de aplicar la ley, se está tratando de llevar a cabo estos procesos o procedimientos en su caso. Entonces creo que toda esta cuestión de fiscalías
pues bueno, están tratando de materializarse. Ahora, el tratando, o este adjetivo que se le puede llamar o no, cambiará en el transcurso, en la práctica, y pues dado los procesos o procedimientos que se puedan llevar. Muy bien, vamos a un corte a escuchar avisos institucionales y estamos de regreso en su programa Rutas y Retos de Legalidad, hoy platicando sobre los 50 lineamientos de austeridad. Regresamos con Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Soy Eduardo Ferrer Magregor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los invito a seguir escuchando JUS Canal Multimedia. Soy Mónica Rivera César y los invito a escuchar todos los martes de 19 a 20 horas el programa Trabajo Luego Existe, un espacio de crítica y debate sobre temas de derecho del trabajo, conducido por Enrique Larios. el Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil, un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar, todos los jueves de 13 a 14 horas a través de JUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Al filo del mediodía, todos los martes de 12 a 13 horas, se transmite la emisión radiofónica del Seminario de Derecho Penal. Sí es penal, con la conducción del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Sí es penal y está en IUS Radio. El Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM los invita a escuchar el programa de radio En Frontera, donde hablamos sobre temas de comercio exterior, logística y aduanas. Todos los martes, de 5 a 6 p.m. por JUS Canal Multimedia. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a seguir los programas de seminarios y colegios de nuestra facultad. Gracias por escuchar la transmisión JUS Canal Multimedia. Continuamos con Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de Radio JUS Multimedia desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones de la División de Universidad a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es viernes, si no están atrapados en el tránsito, mándenos sus preguntas y comentarios por Facebook a través de Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. Bien, entonces en este programa de Rutas y Retos estamos hoy analizando los 50 lineamientos de austeridad. Vamos al lineamiento número 7. Decíamos, este documento, si bien se ha constituido como un faro orientador o piedra angular de diversas reformas legales y también constitucionales, no constituye en sí un ordenamiento. Sin embargo, su relevancia es trascendente. En el lineamiento número 7 habla de que todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales y de sus familiares cercanos, y que dicha información debe ser publicada y transparentada. Aquí, pues, me gustaría recordar solamente que ya desde hace mucho tiempo las organizaciones no gubernamentales vinieron pugnando porque se volviera obligatoria la presentación de la 3 de 3, ¿no? Uh-huh. Es decir,
presentar la declaración patrimonial, la declaración fiscal y la de conflicto de intereses. Ahora, aquí me parece también muy singular y muy importante el hecho de que se hable de que también la de los familiares nada más que es un simple lineamiento, no acota todavía que familiares, dice familiares cercanos. Y yo creo que aquí bastaría recordar que pues en ocasiones sí han sido enjuiciados ciertos ex servidores públicos, ex funcionarios. Sin embargo, pues vemos que no hay una restitución del patrimonio propiamente, ¿no? Y que muchas veces cuando escuchamos las penas económicas son de risa, sí. Exactamente, de risa contra el daño que se causó al patrimonio, al erario público, sea federal o sea local, dependiendo del sujeto en análisis. Entonces, pues me parece relevante que ya se tenga cuando menos pensado en que se vuelva una obligación. Ahora también, aquí me gustaría mencionar, yo creo que está bien que exista la obligación, pero que exista alguna manera de corroborar que efectivamente, porque muchas veces cuando viene el tiempo de presentar declaraciones, ya sean fiscales o las patrimoniales de los servidores públicos, algunas las hacen públicas a través de los medios y uno realmente pues no cree por el estilo de vida de determinados sujetos que no tengan nada o que tengan muy poco cuando han sido políticos, servidores públicos de muy altos niveles y que no concuerda ni siquiera con su nivel de vida, ¿no? Ordinario. No sé ustedes qué opinen al respecto, Anita. Sí, de hecho, en muchas páginas ya gubernamentales se puede leer, recuerda que esta es la fecha límite para subir tu declaración patrimonial, y ya no forma como parte de los banners mini que solo ellos conocen y que la sociedad en realidad no le presta atención, porque generalmente uno cuando se mete ese tipo de páginas es directo a lo que va. Y ya podemos encontrar en ciertas páginas, por ejemplo, me he metido a la página de la Ciudad de México para servicios como predial y estas cuestiones, y ya en la principal está así en grande este anuncio. Evidentemente debe estar acompañado de la normatividad o fundamentado y demás, pero ya podemos encontrar al menos algo que el ciudadano así común, que no es especializado. Sí, pero aquí mi reclamo va en el sentido que sea congruente con la realidad, sí, ¿no? Porque sucede un poco lo mismo con los temas en otro ámbito empresarial fiscal, que de pronto dice, bueno, ¿cómo es posible una empresa de tal magnitud que diga que no tiene utilidades en tantos años, ¿no? O que están minimizadas. Sí, exacto. Y para poder como corroborar el que no se hayan llevado a cabo como actos simulados, en donde pues tienen que cambiar de propietario ciertos bienes para que el servidor público pueda respaldar la información que está subiendo. Entonces, sí, por supuesto que deben de acompañarse mecanismos de comprobación, porque si no, pues se va a quedar como lo es ahorita, ¿no? Es una simple regla o un simple camino que seguir, pero al final uno no llega a nada, y pues evidentemente lo que merma pues es el erario. Claro. Y se sigue la corrupción sin cumplirse con los lineamientos o con la normatividad que realmente sea aplicable. Juanito. Pues respecto a este punto creo que ya lo señalaron muy bien ustedes, creo que no es nuevo y pues hay que seguir viendo la aplicabilidad también que tenga, ¿no? Porque pues una cosa es leerlo y otra cosa ya es verlo. Bueno, pues vamos a hablar, Juanito, del siguiente punto que ha sido sumamente discutido, sí. Que nadie podrá ganar más allá de lo que gane el presidente de la República, y pues eso nos recuerda que ahí sí ya fue emitida una ley de remuneraciones para los servidores públicos,
creo que causó gran descontento. También impugnaciones al respecto. ¿Qué opinión, qué comentario te merece? Tú conoces un poco la ley, por favor. Pues mire, doctora, en este aspecto sí tenemos que el nuevo gobierno, en su plan de austeridad y de ser ejemplo el Ejecutivo Federal para todos, norma y obliga que nadie tiene que percibir un sueldo mayor que el de él. Pero aquí el problema fue, y lo voy a decir como pienso, creo, todo lo que tenga que ver dentro del Poder Ejecutivo pasó sin mayor problema, ¿no? Porque sabemos que él, de alguna forma, él es la cabeza del Poder Ejecutivo y todos sus subalternos, pues obviamente van de conformidad con el Ejecutivo. Los legisladores, pues digo, no hubo muchos problemas también en adaptarse. Aquí el problema fue con otro poder, que es el Poder Judicial, en donde se está viendo esta riña entre si ver si es justo o no es justo, toda vez que a nivel constitucional, y lo hemos hablado, existe una antinomia respecto de 2 artículos, donde uno señala ya que sí, ningún servidor público puede tener un sueldo mayor o prestaciones mayores que las que tiene el Ejecutivo Federal, pero hay otro donde ya se establece el sueldo de los integrantes del Poder Judicial, ministros de la Corte, magistrados, los cuales, pues si lo leemos tal cual expresamente, se ve que son inamovibles, y lo dice que no son sujetos a cambio. Entonces ahí hay que ver más bien hacia dónde vaya el poder político, porque pues recordemos que, y a mi parecer lo hemos visto en nuestras clases y demás, pues los poderes de la Unión no nacen por sapiencia en un día de verano, sino nacen por una razón de ser, y es contraponer el orden y que nadie tenga la teoría de pesos y contrapesos. Exacto. ¿Verdad? Y la realmente independencia de cada uno de ellos, ¿no? Y que ninguno se sobreponga al Exactamente. otro. Y que digo, en la práctica, pues digo, ya hemos visto ahorita, cuando se inició el presupuesto para este año, pues vimos que el Poder Judicial mandó un presupuesto más bajo, eliminaron ciertas prestaciones y demás, o ciertas partidas más bien. Entonces, pues hay que ver hacia dónde se va canalizando Sí, pues bueno, yo creo que los criterios subsiguientes tienen como el mismo sentido. Dice que no habrá adquisiciones de vehículos nuevos para funcionarios. Pues yo creo que aquí lo que realmente se tendría que analizar a detalle es qué funcionarios realmente necesitan de un vehículo para el desempeño de su actividad, ¿no? Porque podemos hablar, y yo creo que en los 3 poderes, en órganos autónomos, en donde determinados funcionarios tienen asignados vehículos, y dice uno, pues realmente como que no se justifica, porque llegan a su oficina y no tienen que salir, la función no exige que salgan de ahí, sino hasta que concluye su jornada laboral, ¿no? Fíjese, doctora, que lo que dice es magistral, y esto nos va a permitir muchos puntos de este lineamiento, que los invitamos a que los lean, son muy cortos. Dice, no habrá más adquisiciones de vehículos. Bien. Otro lineamiento dice, se venderán todos los autos, los aviones, los helicópteros, los automóviles, que se les van a quitar a los funcionarios públicos que no los necesiten, para que de ahí esos recursos pues vayan obviamente al presupuesto. Pero también señala muy claro, dice, solamente ocuparán vehículos y chofer, secretarios y subsecretarios, ¿no? Y obviamente pues el presidente de la República, pues ya lo hemos visto que tiene su vehículo y tiene chofer. De ahí en fuera todos los demás, es expreso, no tendrán esta prestación. Exactamente. Bien, y en el mismo sentido irían los de no adquirir sistemas de cómputo. Evitar gastos de oficina innecesarios, ahorrar en energía. Bueno, aquí no, evitar gastos de oficina innecesarios, yo creo que definamos también. Exacto, que es lo innecesario, porque yo, desde mi punto de vista, el dispendio está muchas veces en las altas esferas de la administración pública, en lo que respecta a
los servicios materialmente prestados a los ciudadanos o el material de oficina para la gestión de la función pública, siento que siempre hay como una especie de carencia, ¿no? Entonces, todos los mismos procedimientos para poder solicitar ese tipo de materiales normalmente son procedimientos engorrosos. Muchas de las veces, y me consta, servidores públicos llevan compran de su propio bolsillo o llevan de sus propias casas material para poder trabajar, ¿no? Porque de aquí a que llega, entonces yo creo que está bien que haya una austeridad, pero no es una austeridad por la austeridad, sino que debe de hacerse racionalmente. Ahora sí, tratar de aquello que nos prometieron en la administración anterior, un verdadero presupuesto base cero, en donde se tiene que analizar en qué se está gastando y si realmente se justifica el gasto. No tanto ahorrar por el solo ahorro, ¿no? El Estado no está para ahorrar, el Estado está para brindarle a la ciudadanía un bien común, para eso nos constituimos en un Estado de Derecho, ¿no? Y que mucho tiene que ver justo con lo que acaba de comentar, el hecho de que señala puntualmente que no se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo. Eso es parte de lo que comentaba, de que hay que hacerlo, pero con los estratos que realmente... Claro, porque hay oficinas públicas en donde de verdad que da lástima llegar a ellos. Yo hace pocos días estuve en una oficina de una contraloría, no voy a decir cuál, ¿verdad?, pero de carácter local. Y la verdad da pena que se esté trabajando ahí, que se reciba al público en esas condiciones. Vamos a un corte para escuchar avisos institucionales y estamos de regreso en su programa Rutas y Retos de Legalidad. Regresa. Continuamos en 2 minutos. Legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Gracias por escuchar la transmisión News, canal multimedia. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a seguir los programas de seminarios y colegios de nuestra facultad. El Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM los invita a escuchar el programa de radio En Frontera, donde hablamos sobre temas de comercio exterior, logística y aduanas. Todos los martes, de 5 a 6 p.m. por YUS, canal multimedia. Al filo del mediodía, todos los martes de 12 a 13 horas, se transmite la emisión radiofónica del Seminario de Derecho Penal. Sí es penal, con la conducción del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Sí es penal y está en YUS Radio. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil, un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar, todos los jueves de 13 a 14 horas a través de YUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Soy Mónica Rivera César y los invito a escuchar todos los martes de 19 a 20 horas el programa Trabajo Luego Existe, un espacio de crítica y debate sobre temas de derecho del trabajo, conducido por Enrique Larios. Soy Eduardo Ferrer MacGregor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los invito a seguir escuchando YUS Canal Multimedia. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Continuamos en 10 segundos. Legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Bueno, pero desde el punto de vista laboral. Estamos de regreso en su programa Rutas y Retos de Legalidad, hoy con el tema
los 50 lineamientos para la austeridad. Y que, como decíamos, la importancia de ellos es que constituyen como un faro orientador, una piedra angular para las diferentes reformas que se han empezado a implementar en este nuevo gobierno. Bien, comentábamos entonces tampoco, igual como no va a haber mobiliario de lujo nuevo, ni remodelación de oficinas, tampoco se comprará sistemas de cómputo en el primer año, nos dicen. Y otro de los criterios que ha causado mayor revuelo es la supresión de la partida para gastos médicos privados. Porque pues hay servidores públicos que contaban con un seguro de gastos médicos mayores y pues de la noche a la mañana pues fueron simplemente privados de esa prestación. Entonces, no sé qué te parezca, Juanito, a ver, bastante polémica, hasta impugnada. Pues, digo, muy resumidamente, considero que dentro del plan de austeridad que tiene el nuevo gobierno, debemos de señalar que muchas de estas medidas también son para que se vuelvan visibles a la sociedad. O sea, muchas veces se hacen para que la sociedad vea y diga, bueno, se está haciendo esta parte, entonces es verdad, pero no se analiza realmente el trasfondo. Yo considero que sí había mucho abuso a veces de parte de muchos servidores públicos de utilizar gastos médicos mayores, que los cuales sabemos son de un acceso muy restringido para la sociedad. Obviamente, al hacer esto, pues es como ponernos a todos en un mismo piso. Sin embargo, recordemos que también nuestro sistema de seguro social en nuestro país no es el más idóneo y tiene muchísimos problemas. Uno de esos problemas es la sobrepoblación de usuarios, si me permiten el término. Y ahora, si los servidores públicos estaban fuera de esa esfera, adentrarlos nuevamente, pues vuelve más grande la masa de la seguridad social. Aunque claro, no estaban fuera formalmente, pero materialmente, al poder elegir voy al ISSSTE o voy a la medicina privada, pues se iban a la medicina privada. Ese es el punto, doctora. Por eso también se buscó que se les quitara esa prestación, porque tenían pues si tienes esto y tienes esto, pues mejor esto que es un servicio como adicional, pues ya mejor utiliza lo que tienes derecho si eres un trabajador al servicio del Estado, ¿no? Claro que aquí probablemente pues faltaría y en otro tema lo abordamos, pero también un poco la perspectiva laboral, pues si es una prestación que vienen otorgando de manera continua a través de los años, que por otro lado dices, bueno, pues al final de cuentas ya no hubo presupuesto designado a este gasto, entonces igual al menos para este año es una materia consumada, ¿no? Pues sí. Y aparte, pues que estos dentro de los mismos lineamientos, muchos de estos recortes que están realizando, se supone que van a ir a ciertos sectores en donde se necesiten, y uno de esos sectores evidentemente puede ser el sector salud, en donde la oferta y la demanda en realidad no están equilibradas, y como nos mencionabas, es el hecho de que la demanda es mayúscula a lo que en realidad se presta a la ciudadanía. Pues ese sí es un tema que inclusive, y digo, para cerrar este punto, yo creo que hasta valdría otro programa para hablar al respecto, porque muchas veces se cree, sabemos que la salud es un derecho humano, pero hay que ver qué derechos son que son inherentes solamente a nosotros, pero qué derechos no son obligatorios para el Estado, sino muchas veces el Estado tiene que cumplir con que uno pueda tener la oportunidad de acceder a ello, más no es que sea una obligación del Estado darla como tal, que es un debate que se ha dado en los derechos humanos, pero no quiero andar más en el tema. Ya haremos un programa entonces especial sobre ello. Otro de los criterios que me llama la atención es el relativo a la cancelación de fideicomisos. Dice, cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. Aquí recordando que pues los fideicomisos es el asignar cierto patrimonio
a un fin público lícito, pero que al final el fideicomiso se encuentra cubierto por un secreto fiduciario, secreto bancario diríamos, ¿no? Y que muchas veces sí, sobre todo en aquellas épocas de falta de transparencia, la situación fue que los recursos públicos y recursos de particulares se unían para destinarse a un fideicomiso determinado, y en algunos casos exclusivamente recursos públicos, dependiendo del tipo de fideicomiso. Y después, una vez que estaba constituido y que estaba en funcionamiento, con este velo del secreto financiero, secreto bancario, al final, cuando llegaba a extinguirse el fideicomiso, nadie sabía a dónde habían quedado los recursos, ¿no? Entonces sí era como una práctica popular. Ya después se dieron ciertas obligaciones de transparencia precisamente por el mal uso de la figura, y ahora dice definitivamente serán cancelados, pero aquí la dificultad va a ser cómo detectar aquellos que están utilizados para ocultar fondos públicos, porque no dice que vaya a desaparecer la figura del fideicomiso, del fideicomiso público, dice para cualquier mecanismo para ocultar fondos públicos, ¿no? Entonces, pues esto es todo. También sería, a mí me parece muy interesante que tengamos un programa sobre este tema de los fideicomisos públicos. Bien. ¿Cuál se nos va acortando el tiempo de los lineamientos? ¿Cuáles son los que les causan mayor inquietud? Creo que también... Por ejemplo, uno podría ser, doctora, por favor, el hecho de no comprar. El 33 al menos marca: no se comprará ninguna mercancía que existe en los almacenes públicos en cantidad suficiente, que mucho tiene que ver con las licitaciones, y que en últimas fechas, aunque es un secreto a voces, en realidad se ha detectado o ya se ha hecho un tanto más público. En realidad no hay como adjetivo que darle, pero el caso del metro, o incluso el caso de cualquier adquisición que el gobierno lleva a cabo, en donde se compra en un porcentaje muchísimo más caro que si lo haría de forma tal vez no de... entre particulares. Exactamente. Entonces, creo que eso también es importante, pero pues es lo que comentaba, el hecho de cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a materializar. Si bien es cierto, la normativa puede ser muy completa, la que existe, pero la cuestión es a la hora de realizarse estas adquisiciones, ya sea para bienes y servicios o para la realización de obras. Entonces, ¿cómo hacer eso? Porque creo que es un buen lineamiento y el fin, pues es idóneo. Yo creo que tiene varias aristas, Anita, y porque... Primero, muchas veces también puede ser que exista materiales, mercancías, bienes en los almacenes, pero muchas veces las adquisiciones no son sobre lo que realmente se necesita o lo que requiere el servicio de esa unidad administrativa, ¿no? Sino simplemente o ya se acercaba el fin del ejercicio y si no me gasto el dinero no me van a asignar recursos, o pensando un poco mal, y pues bajo el tamiz de la corrupción, pues simplemente la no quede, porque son puntos muy cortos. De los lineamientos, pues nada más señalar que, por ejemplo, de cuestiones de austeridad, esta cuestión de que los programas de todas las oficialías mayores, oficinas de prensa, todos aquellos programas, pues deben reunirse en una sola unidad o coordinación, que se reduzca el 70% del personal de confianza, cosa que ya hemos visto, se reducirá la mitad de los sueldos de los altos funcionarios, también ya lo hemos señalado,
nadie podrá utilizar los aviones o helicópteros igual que los vehículos. Bueno, yo creo que en ese sentido nunca los han podido. O sea, hay algunos de los criterios que de pronto causan un poquito de sorpresa, porque dice uno, bueno, pues, ¿qué tenían derecho a? Dice, no se podrá asistir al trabajo en estado de ebriedad, ni ingerir bebidas Son cosas que se supone deberían estar entendidas también, claro, ¿no? Y esta cuestión de que la contratación de los familiares. Eso es muy importante, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, me pongo a pensar, es algo que siempre se ha dado. Bueno, yo no puedo contratar familiares, contrata a mis familiares, tú que estás en otra área, ya evadirla, ¿no? Que eso es lo típico. Y que de alguna manera también tendremos que ver qué tanto se transgrede muchas veces o llegamos a los absurdos, ¿no? Porque pues una de las cosas es que no puedo yo, por más que sea mi familiar, negarle, por ejemplo, el derecho a que pueda tener un trabajo en el servicio público, pero no por ser familiar mío, sino por sus capacidades y aptitudes, obviamente como todos, ¿no? Claro. Digo, hay otros puntos del gasto de publicidad que lo reducen, que no pueden mandar, es decir, un funcionario no puede ocupar a sus trabajadores fuera del área de trabajo. Pero yo no sé por qué lo ponen aquí en México, eso no sucede. O por ejemplo, desaparecer las partidas para vestuario, que fue mucho del sexenio anterior. De todos los sexenios. Nada más que se exaltó un poco más. Las partidas para vestuario o cualquier gasto de protocolo ceremonial dedicado al presidente, a sus colaboradores cercanos y por supuesto a familiares. Pues, y otro punto importante, ¿no? También que estén los lineamientos, pero bueno, ya fue la cuestión de la residencia oficial de Los Pinos, que fuera un ámbito cultural para la gente. Me parece importante señalar el 37 solo por la cuestión del Estado Mayor Presidencial, que como bien sabemos, pues esto ha traído también un debate, ¿no? Respecto a que regrese a la Secretaría de la Defensa y que obviamente pues ya no va a existir el Estado Mayor Presidencial para la figura del presidente, porque recordemos que había dos, la de la defensa y la de la presidencia, ¿no? Entonces, pues ya son actitudes que está tomando el gobierno por sí mismo y que pues yo creo que muchos resultados los vamos a ver en la ley y conforme vaya pasando el sexenio, ¿no? Claro que sí. Anita, en un último minuto. Pues tan solo recordemos, y como se lo hemos venido manejando, son reglas, son lineamientos que fueron propuestos por nuestro actual presidente de la República. Lo interesante va a ser, como ahorita está surgiendo, las impugnaciones, las controversias que se lleguen a plantear, tal como sucede con la ley de remuneraciones, que se decidió seguirla manteniendo en la suspensión porque ya se había presentado un proyecto para levantar esta suspensión. Sin embargo tomaron esta determinación. Entonces hay mucho material para escribir en sus tesis, en sus trabajos de investigación al respecto y, ¿por qué no?, aportar a la vida jurídica de nuestro país. Bueno, pues se quedan muchos temas en el tintero, por ejemplo, las compras consolidadas, por ejemplo, los llamados sistemas de inteligencia y que aquí en los lineamientos lo manejan como de espionaje, ¿no? Los contratos de obra pública también. Se quedan varios temas, pero desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Entonces los invitamos para que nos continúen escuchando todos los viernes a las 2 de la tarde. Quiero agradecer a la maestra Ana María Ramírez. Muchas gracias, doctora. Gracias, Juanito. Antonio Negrete, que son colaboradores permanentes del programa, además, aun cuando en otros momentos. A Oscar en los controles, Oscar Telles. Abrazo. Okay. Bien, la Facultad de Derecho pues me agradece a quienes participan en la realización de este programa. Los invitamos a que sigan disfrutando de esta agradable tarde de viernes y muchas gracias por habernos escuchado. De viernes.